Bueno, sucede que tenemos que hacer el teórico. Y cuando hacemos el teórico, yo dije, este libro no me va a ayudar. Por lo menos yo no aprendo con un libro pasando páginas y subrayando. Yo necesito que alguien me lo explique, alguien me lo lea, alguien me hable. Y busqué YouTube, las preguntas más frecuentes, y empecé a ver videos de YouTube. Después, para analizar si había aprendido o no, busqué test de prueba free online. Y busqué algunos que me evaluaban al final. Yo dije, I'm ready, estoy listo. Cuando fui al examen, me salieron preguntas que nunca en la vida había estudiado. Yo estoy sacando licencia de una rastra o de un avión, porque aquello estaba en chino, no entendí. Entonces empezó el arte mágica de Tim Marín de dos pingües. ¿Usted ha escuchado eso? Una sí, una no, una esta, tácata. Pasa página, esta sí, esta no, esta, tácata. Y aprobé por los pelos. De tal manera que yo aprendí con Eliané que cuando tú tienes una roja delante, tú tienes que esperar. Pero cuando tú tienes una verde, tú no puedes hacer izquierda. Si hay una roja en la línea de hacer izquierda. ¿Usted no sabía eso? Yo no lo sabía. Yo decía, está roja para hacer izquierda, pero está verde para seguir recto. Y por ahí no viene nada, yo puedo hacer izquierda. Y a mí nunca un policía me dijo nada. Entonces yo discutí a Eliané que eso estaba bien hecho. Hasta el día de hoy yo no estoy seguro si tiene la razón Eliané o yo. ¿Quién tiene la razón? Justin. ¿Eliané? Bueno, si Justin lo dice, ahora lo creo. Entonces, el teórico es una cosa. Cuando ya yo tengo una, ¿cómo se llama? ¿Una tarjeta? No. Temporal. Tú no sabes manejar todavía. Tú vas a aprender ahora a manejar. Que tú sepas buena parte de un examen para aprobar y que tenga el certificado de una tarjeta temporal de licencia no quiere decir que tú sepas manejar y que tú eres un driver, que eres un chofer. Después viene la parte práctica. Para la parte práctica conté con un hermano puertorriqueño que me llevó a Home Depot un día. Me dio una vuelta en el Home Depot un domingo después del culto y yo dije, esto está difícil. Yo esperé la próxima clase, pero la próxima clase no llegó nunca. Pasó un mes, 2 meses, y yo decía, yo tengo que tener una licencia. Por tanto, dije, hoy yo saco la licencia. Un martes. Llamo al pastor de la iglesia que estaba asistiendo en Vero Beach, le digo, ¿usted me puede acompañar para sacar la licencia? Él me dijo, con mucho gusto, 4 de la tarde estoy en tu casa. Camino a las oficinas, el pastor me dijo, ¿y con qué carro usted va a sacar la licencia? Yo le digo, con este que estoy montado. Y él me dijo, pero si tú nunca has manejado este carro, eras un Honda Odyssey. Es decir, era un big car, el carro más grande de la Honda. Yo no sabía ni dónde estaba el intermitente de nada. Parqueamos allí y me dijo, aquí, derecha, izquierda, el limpia parabrisas, las luces, por si te preguntan estos pormenores, el seatbelt. Entonces, esto es todo lo que necesitan. Me senté, hice todas las cosas y arranqué el carro. Cuando yo empecé a manejar, para mi sorpresa y para mi beneficio, la licencia se sacaba en un parqueo controlado. No tenía que salir a la calle. Yo dije, me salvé. Los 3 puntos, eso es maravilla. Para atrás hasta que choquen. Giro todo el timón hasta que no dé más. Para adelante hasta que choque otra vez. Giro hasta el sentido contrario y para atrás hasta que quede derecho. Bueno, déjame decirle que yo saqué la licencia con unos 72, 73 puntos. Suficiente para aprobar. Pero por favor, que alguien me lleve de regreso a casa porque no me atrevo a manejar. Con todos mis papeles.
aprobado el práctico también, todavía no era un chofer. Tuve que aprender mucho y creo que estaré aprendiendo por mucho tiempo más lo que significa aprenderse todas las leyes del tránsito y otra, manejar acorde a las leyes establecidas, porque llevar un carro y una familia de un lugar a otro no quiere decir que uno maneje bien, porque si yo le hiciera la lista de tickets que me han hecho por desconocimiento, le cuento una, sin robar más tiempo y abusar de su calor. Un día yo estoy con mis 2 audífonos puestos, como buen juvenil, en Miami Beach, y estoy llegando a una de las calles principales, no era Collins y no era Ocean Drive, era otra de las principales, pero no veía que los carros cuando venían. ¿Y qué hice yo, pastor? De primera me atravesé casi hasta mitad de la calle para mirar a un lado y mirar a otro. De pronto alguien obstaculizó mi visión, alguien vestido de azul. Yo que estaba diciendo, quítese de en medio, que no me deja ver, y era un oficial que me estaba diciendo, por favor, la licencia. Cuando me pide la licencia, ¿por qué tiene los audífonos puestos? Dice, no, para recibir la llamada, para poder manejar bien. Yo necesito, para manejar bien, yo necesito los 2 audífonos, porque si no tengo el teléfono en la mano. Dice, por favor, quítese eso. Usted necesita todos los sentidos para manejar. ¿Y por qué usted está aquí haciendo stop a mitad de la calle? Dice, porque no podía ver bien. Dice, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer el primer stop donde está establecido y después ir progresando lentamente hasta que tenga una mejor visibilidad. Por ser esta la primera vez que tú y yo nos encontramos, te voy a dejar pero eso es un ticket de tanto. Ya tenía el conocimiento, ya tenía un carro, estaba manejando, tenía licencia, pero no lo estaba haciendo bien. Esto sin contar la primera vez que Elizabeth, Elianet y yo fuimos a un concierto de Hillsong en el downtown. Teníamos que llegar en 15 minutos, un viernes por la tarde. El tráfico, déjame decirle que llegamos a tiempo. Gracias a Dios. No le voy a decir cómo llegamos, pero llegamos. Una vez más, saber las leyes, tener un carro, manejar, no quiere decir que lo hagamos bien. Hasta el capítulo 3, nosotros tenemos la teoría, la teología de la salvación. Capítulo 1 de Efesios está hablando de quiénes somos en Cristo. Cristo nos ha bendecido tanto que somos una nueva persona por su obra, por su perdón, redención, su santificación, su elección, su predestinación, su adopción, su herencia, por todo lo que hemos recibido. Ahora somos una nueva persona. En el capítulo 2 estuvimos hablando que eso Él lo hizo por pura gracia mediante el ejercicio de nuestra fe. El capítulo 3 nos dice que tenemos una nueva identidad, ahora no personal, sino comunitaria. Como mismo personalmente pertenezco a Cristo, ahora comunitariamente, corporativamente, yo pertenezco al pueblo de Dios. En medio de estos grandes temas hay 2 oraciones. Oración en el capítulo 1 por revelación, sabiduría, esperanza y conocimiento del poder de Dios. Y en el capítulo 3, segunda parte, oración para que Cristo habite en nosotros y seamos llenos de su plenitud. Todo esto es teología. Todo esto son realidades espirituales que uno debe comprenderla mejor. Capítulo 4 da un giro porque ahora viene la parte práctica. ¿Cómo vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo? De manera que tú puedes recitar Efesios capítulo 1 al capítulo 3 y tener una licencia temporal y no saber manejar. Usted pudiera también memorizar del capítulo 4 al capítulo 6 y tener una aprobación de la práctica cristiana y no manejar bien. La única prueba de vivir bien a la luz de la gracia que hemos recibido son los hechos, los frutos concretos que damos en la vida cotidiana. Saber no es vivir. Saber
no es ser. Tú puedes saber toda la diplomacia de un presidente, pero tú no eres el presidente. Tú puedes saber cómo manejar un restaurante, pero tú no ser el manager del restaurante. Saber no es suficiente. Nunca es suficiente. Y como nos perdemos en esa culpa, ¿cuántas veces medimos nuestra espiritualidad por lo que ya sé? Déjame decirle que si lo que ya sabemos no es acompañado por lo que vivimos, lo que sabemos no nos ayuda, sino que nos condena. Porque mientras más se nos concede en el conocimiento, más se nos demandará en las obras. ¿De verdad, pastor? Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que toda la gracia que hemos recibido es para que vivamos con nuevas y buenas obras. Porque para esas obras es que Él nos salvó. La gracia que recibimos no puede ser en vano, sino que debe producir en nosotros un estilo de vida diferente. Pablo dice: el evangelio que hemos creído, que hemos abrazado y amado y que predicamos, debe ser acompañado por una vida que sea digna del evangelio. Digna del evangelio. Con decir digna del evangelio, está diciendo digna del Salvador que tenemos, digna del sacrificio que se hizo a nuestro favor, digna del precio que se pagó por nuestras almas. Esa palabra digna está diciendo que debemos corresponder en la misma medida que hemos sido receptores de la gracia de Dios. Déjame decirle que al que mucho se le ama, mucho se espera a cambio. Un padre tiene grandes expectativas de un hijo, porque ha sido mucho desvelo, mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha negación para una personita. Por tanto, de esa personita se esperan grandes cosas. Déjame decirle, Dios tiene grandes expectativas de tu vida. Él no está pensando en ti diciendo, vamos a ver qué sale de aquí. No. Él está esperando de ti grandes cosas, buenas decisiones, un estilo de vida excelente, que vivas a la altura de la gracia que has recibido. ¿Y cómo se vive de esa manera? Pablo dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Déjame detenerme acá un momento y decirle, esta exhortación hacemos bien en prestarle atención. En primer lugar, porque quien la está pronunciando es un evangelio vivo, es el apóstol Pablo, que él mismo está diciendo por su propio estilo de vida que lo imiten a él. Esta exhortación viene de un corazón amoroso. Por eso él dice: les ruego, aunque tiene autoridad para demandar, exigir, regañar, él dice: les ruego. Esta exhortación debemos nosotros prestarle atención, porque es la única manera que seamos para la gloria de Dios. Pablo está esperando que la iglesia de Éfeso glorifique a Dios con un testimonio contundente, poderoso, irrefutable, innegable, de un estilo de vida diferente. Debemos ser constantes. La lista de virtudes que se van a mencionar ahora no podemos nosotros recibirla como otro catálogo de la ley de Dios. No es haciendo estas cosas serás salvo, sino ya que eres salvo, has sido capacitado por la gracia de Dios para vivir de esta manera. Sí, necesitamos esfuerzo, disciplina, negación, pero
no parte de nosotros la habilidad de vivir a este estilo de vida, sino que la gracia que hemos recibido ya nos salvó, y el que comenzó en nosotros su obra la perfeccionará. Él nos capacita para vivir de la manera que vamos a mencionar ahora. Y es un progreso para toda la vida. Primero, constantes. Porque Pablo dice siempre. Ser constante es tener una voluntad inquebrantable. Presten atención. Una voluntad inquebrantable. Un modo de vida intencional, determinado, firme, con perseverancia, tenacidad, persistencia, tesón, coraje. Pablo está diciendo, nada vamos a recibir del Señor si nos movemos por cómo nos sentimos, por el impulso de la emoción. Debemos estar resueltos y ser intencionales en vivir agradando a Dios. No va a ocurrir espontáneamente. La segunda virtud que menciona es humildes. Amado hermano, y en esto necesitamos crecer todos. Yo necesito crecer tanto en humildad. Para mí es la virtud excelente de la vida cristiana. ¿Qué usted cree, pastor? Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aunque debemos aprender tanto de Jesús, Él escogió esta virtud para mencionarla. No digo aprendan de mí a predicar, no aprendan de mí a sanar, no está diciendo nada de eso, simplemente aprendan de mí que soy manso y humilde. Es tener un sano juicio acerca de nosotros mismos, es no hacer alarde de nuestras virtudes, es estar satisfecho con lo que somos, con lo que tenemos, es comprender el lugar que tenemos delante de Dios, es estar quieto y satisfecho con el lugar que tenemos delante de los hombres, es ser dócil, modesto, sujeto, obediente. La tercera virtud es amables. Be nice. La persona amable trata de agradar, es educado, muestra afecto, gentil, afable, cortés, sociable, agradable, sencillo, gentil. Ser amable es tomar una postura de siervo, poniendo a la otra persona primero y hacer todo para agradar. La próxima virtud es la paciencia. Sean pacientes. ¿Cuánto necesito crecer en esa virtud? Yo creo que la manera más recurrente con la que batallo con mi propio corazón es la impaciencia. La semana esta, no la anterior, le escribía yo a Justin, le dije, ore por mí, porque estoy batallando con este pecado, la impaciencia. Y Justin me dice, y cómo, de alguna manera me pregunta, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy impaciente, principalmente con mi familia, muy impaciente. Fallo en eso, ora por mí. Y en esta semana me forcé en intencionalmente ser un poquito más paciente. ¿Qué tal te va a ti con la paciencia? Ser paciente es la capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades, contratiempos, sin amargarse, sin airarse, sin quejarse. Es recibir la ofensa, amortiguar el golpe con firmeza, templanza, madurez y carácter. Es sujetarse bajo el poder de Dios, la voluntad de Dios, el dominio de Dios, la autoridad de Dios. No importa la instigación externa a que te muevas de tu centralidad en Cristo. Es permanecer calmado, tranquilo, esperando en la vindicación, respuesta y cumplimiento de las promesas de Dios. Es la renuncia a la venganza, la renuncia al rencor,
Es la renuncia a la autodefensa. Es dejar todo lugar a la gloria y al poder de Dios. Es conformarse con la guía y provisión de Dios para cada etapa de tu vida. Ser manso, sufrido, templado, perseverante, constante. Así es una persona paciente. Dice también Pablo que debemos ser tolerantes. Esta tolerancia es una virtud. Les voy a decir que hay otra tolerancia que no es una virtud, y es aceptar, aplaudir y sumarse a un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. No. Ser tolerante es aceptar la diferencia, pero no necesariamente aprobarla, mucho menos aplaudirla. Pablo, no obstante, dice: seamos tolerantes unos con otros. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento del Nuevo Testamento ser iguales, pensar iguales, tener las mismas pasiones, los mismos talentos, el mismo llamado. Hay lugar en la iglesia para la diversidad. Por tanto, la manera de lidiar con nuestras diferencias culturales, éticas, nunca éticas, pero culturales, de hábitos, de género, esas diferencias, la manera de ser tolerante. La tolerancia es el aceite que lubrica nuestras asperezas. Ser tolerante es ser condescendiente, misericordioso. Es aprobar el derecho de otra persona de no pensar como tú. Porque tu libertad termina donde empieza la del otro. Y hay personas que quieren opinar de todo. Hay personas que quieren cambiar a todos, y no necesariamente con la palabra de Dios en la mano, sino con un criterio muy elevado de sí mismo. Debemos finalmente ser esforzados por trabajar en la unidad. Amado hermano, en esto se manifiesta el espíritu y la actitud cristiana. El trabajar por la unidad. Creo que es otra forma de decir: we have to be peacemakers. Debemos ser pacificadores. Si tú estás buscando la quinta pata del gato para resaltar la diferencia que tienes con la otra persona, déjame decirte, eso es carnal y viene del diablo. El amor cubre todas las faltas. El amor es la predisposición, es el prejuicio que tenemos nosotros de intencionalmente bendecir, aceptar, dar el beneficio de la duda. No es estar buscando con una lupa lo que nos diferencia, buscando las asperezas para resaltar. No. Debemos ser intencionales en la unidad. Y creo que aquí viene una aplicación para todos nosotros. Desde aquí en adelante, el apóstol Pablo subraya tanto la importancia de la unidad que va a tomar esta virtud de procurar la unidad y hacer un zoom, maximizar. Veamos de esta manera. Está diciendo: sean constantes, sean humildes, amables, sean pacientes, esfuércense por la unidad. Y se espérense un momento, voy a detenerme aquí. Y toca esta virtud y hace, y lo maximiza. Vamos a ver esta virtud más cerca. ¿Tiene sentido lo que digo? Dice, versículo 4: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, el cual está sobre todos, por medio de todos y en todos. La unidad es posible porque tenemos una sólida
base espiritual. Somos muchos en el cuerpo, pero Dios es uno solo. Y Él está sobre todos. Y es por todos, es decir, que trabaja a favor de todos. Y está en todos. De tal manera que, en mi opinión, yo no puedo trabajar por la unidad. Pero, teniendo todos un mismo Dios, podemos acudir a Él y decir, ¿qué dice Dios acerca de esta creencia? ¿Qué dice Dios acerca de esta actitud? ¿Qué dice Dios? Y cuando todos acudimos a la misma norma de ética que es el carácter de Dios y su palabra revelada, todos, si tenemos ese espíritu cristiano, nos sujetamos a Dios. Y al sujetarnos a Dios, no impera mi opinión. No impera la opinión de Abraham, ni de Carlos, ni de Magdiel. ¿Qué impera? La voluntad de Dios. Y todos sujetos a la voluntad de Dios, provocamos la unidad deseada. Pero cuando alguien dice, ¿sabe qué? Dios dice eso, pero yo creo. No. ¿Sabe qué? Nota discordante, está desafinando el objeto. Párense ahí. Está fuera de todo. Ahora bien, hay un orden establecido de autoridad y sujeción para trabajar en la unidad. Veámoslo en Dios. Dios Padre sobre todo. Dios Hijo sujeto al Padre. Y Dios Espíritu sujeto ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Hay un orden de autoridad y sujeción que en medio de la diversidad permite la unidad. Ese patrón está en la sociedad, está en la familia. Ahora bien, veamos por ejemplo en la familia. El padre debe ser la autoridad, el líder de casa. La madre se sujeta al padre. Los hijos se sujetan ¿a quién? A papá y a mamá. Ese orden ayuda a la unidad y al buen vivir en familia. Pero cuando papá no está sujeto a la voluntad de Dios, está perdiendo autoridad. La manera de restaurar la unidad entonces en la familia es llamar a papá ¿a qué? Al arrepentimiento. Con mansedumbre y templanza, decir, papá, mira lo que dice la Biblia. Así no deberías hablarnos. Mira lo que dice la Biblia. Es tu responsabilidad cuidar de esta área en familia. Y cuando papá, confrontado por la palabra, vuelve a la voluntad de Dios, entonces se restaura la unidad. Porque todos en casa estamos sujetos unos a otros. Entre tanto, todos nos sujetamos ¿a quién? A Dios. Qué linda es la vida cristiana. Fuera de ese orden de tener a Dios en medio y sujeto todo a Dios, no hay esperanza para unidad en el matrimonio. Dígame usted, no hay esperanza para unidad en la familia. No hay esperanza para una iglesia unida. Y no hay esperanza para una sociedad mejor. Solo hay esperanza cuando todos decidimos sujetarnos a Dios. Versículo 12 dice de esta manera, que Dios nos dio dones. Voy a leer el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. El 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación de la iglesia. Hay que trabajar en la unidad. La unidad es posible porque tenemos bases sólidas espirituales. Amén. Ahora, lo segundo, la unidad es posible porque Dios nos llama a respetar las diferencias. En la iglesia, ¿cómo se manifiesta? Por excelencia, las diferencias de dones y talentos. Dios llamó pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, de servicio, don de fe, mayordomos, líderes. Pero en medio de toda esa diversidad, Dios está dando capacitación para que maduros en la fe
en medio de la diversidad, podamos estar unidos. Téngame paciencia para decirlo de otra manera, ¿ok? En la iglesia, las diferencias no son nuestro enemigo. La diferencia es el escenario donde la gracia de Dios se manifiesta para capacitarnos, entrenarnos, para madurar y ser como Cristo. Y al ser como Cristo, podemos estar unidos. Sí, es posible estar unidos en la iglesia, porque Dios nos llama a respetar la unidad. Dios nos llama a respetar las diferencias. Y porque esas diferencias nos capacitan para ser como Cristo. Aleluya. ¿Qué espero de ustedes en esta semana? Y termino. Hagan una lista, tomen nota de estas virtudes que hemos mencionado. Hemos dicho constancia, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y esfuerzo por la unidad. Digamos, pacificadores. No escojan muchas, solo una. Solo una. Y téngala delante. Oren por ella. Déjame decirle que en el mismo instante en que tome la decisión espiritual de practicarla, en ese mismo instante el escenario de tu vida espiritual va a cambiar. ¿Por qué? Porque tu resolución espiritual despierta una alerta en el mundo espiritual y el demonio dice, ¿sabes qué? Se nos está moviendo de zona. A este tengo que mantenerlo controlado, airado. A este tengo que mantenerlo controlado, impaciente. A este tengo que controlarlo, rebelde. Y vamos a hacer todo lo posible para que regrese a ese punto de desobediencia. Tu decisión espiritual, créame, que se pondrá a prueba. Y cuando eso ocurra, resiste al diablo. Sujétate a Dios. Tendrás victoria espiritual. Escoge solo una a la vez. Entrénate en esa virtud y glorifica a Dios con ella. Eso es todo lo que te pido que hagas en esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el llamado que nos hace el Evangelio de una vida diferente. Gracias porque la misericordia, la gracia que nos salvó con poder, ahora nos capacita para vivir diferente. Gracia que salva, gracia que santifica, gracia que provoca la gloria tuya en nuestra vida. Reconocemos que hemos acabado de hablar de Cristo, que Él es el único que ha exhibido en todo momento, con toda elegancia, estas grandes virtudes. Queremos ser como Él, que todo lo que sabemos de la Biblia podamos vivirla ahora, porque tú nos ayudas. Que en esta semana con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos y hermanos, podamos hacer lo que tú nos llamas a hacer, vivir como es digno del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.